El opositor ruso Alexei Navalny fue detenido este domingo poco después de llegar a la capital rusa. Navalny había viajado a Rusia desde Alemania, donde se encontraba desde finales de pasado mes de agosto. De momento, las autoridades no han revelado oficialmente el motivo de su detención ni han dicho a dónde fue llevado el opositor. Navalny regresó a Moscú después de 5 meses de tratamiento en Alemania tras su envenenamiento del que se responsabiliza al presidente ruso Vladimir Putin. Y miles de migrantes que ingresaron a pie al este de Guatemala en su viaje desde Honduras hacia Estados Unidos fueron frenados este domingo por la policía, que les lanzó gases lacrimógenos, y por militares que intentaban impedir su avance. Bloquean el paso en Guatemala de la caravana migrante. Policías lanzaron gas lacrimógeno y militares aporrearon a los migrantes que insistían avanzar el domingo en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Según cifras de la policía, hasta este lugar han llegado al menos 6.000 de las 9.000 personas que se estima ingresaron a Guatemala. Las detonaciones de los disparos de gas y el humo hicieron retroceder a miles de migrantes en la carretera, mientras otros buscaban refugio en unas montañas. A diferencia del viernes, cuando la policía iba desarmada y no contuvo el ingreso de la caravana por la frontera, en esta ocasión un grupo portaba armas de fuego. El gobierno de Guatemala recriminó a Honduras la transgresión de su soberanía nacional y le pidió contener la salida masiva de sus habitantes. Los migrantes hondureños dicen huir de la pobreza, la violencia, el desempleo, falta de educación y salud, lo que se agravó con la pandemia de COVID-19 y el azote de 2 huracanes en noviembre. La caravana también espera que en Estados Unidos haya una flexibilización de las políticas migratorias cuando Joe Biden asuma el poder esta semana. Pero Washington ya descartó esa posibilidad por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y exhortó a los migrantes a volver a su país. Y en Brasil, una iniciativa de varias ONGs impulsa la plantación de 200.000 árboles en distintas regiones del país, uno por cada víctima de COVID-19, con el doble objetivo de ayudar a las familias a procesar el luto y también contribuir con el medio ambiente. Un árbol por cada víctima de COVID-19. Es la iniciativa que promueven varias organizaciones de Brasil para honrar a los más de 200.000 fallecidos que ha dejado la pandemia en el país y al mismo tiempo contribuir con el medio ambiente. Muchas de estas familias no tuvieron siquiera la oportunidad de enterrar a sus seres queridos. Fue un proceso muy doloroso. Además de la pérdida, el proceso de muerte sucedió de forma muy violenta. Este sábado fueron plantadas 8 mudas de especies nativas en este parque, ubicado a 2 horas de Río de Janeiro. José vino a plantar un árbol por su hija Evandra, que cumpliría 44 años, pero falleció por COVID-19 en noviembre, tras 5 días intubada en terapia intensiva. Para mí el árbol significa una cosa que dura mucho, para siempre. Para mí simboliza la eternidad. Sé que el nombre de ella está grabado aquí y voy a volver aquí otras veces. Veré este árbol crecer. En total, este parque albergará 6.800 nuevos árboles del proyecto Bosques de la Memoria, aunque no todos tendrán placas con nombres de personas fallecidas, ni ceremonias con familiares para evitar aglomeraciones. Y en Indonesia, los socorristas rescataron este fin de semana al menos una decena de supervivientes de entre los escombros, un día después de un fuerte sismo que golpeó la isla Celebes y dejó varias decenas de muertos y más de 10.000 personas a la intemperie. Rescate de supervivientes del sismo en Indonesia. Socorristas salvaron el sábado al menos una decena de personas de entre los escombros un día después del terremoto que golpeó la isla de Celebes. Decenas de personas perdieron la vida en el sismo de magnitud 6,2 que se produjo en la madrugada del viernes. Las autoridades han recuperado decenas de cadáveres, pero no han precisado cuántas personas podrían seguir atrapadas bajo los edificios derruidos. Alhamdulillah, saya pastikan adik-adik ini kan kerja juga kan.
Después del terremoto, algunos jóvenes buscaban supervivientes gritando, ¿quién está vivo? Yo contesté, sí, estoy vivo. Después mi familia y yo nos arrastramos por debajo de los escombros para salvar nuestras vidas. Me di cuenta que mi brazo estaba fracturado, pero ¿qué más podía hacer que arrastrarme? El sismo también provocó deslizamientos de tierra que cortaron el acceso a una de las principales carreteras de la provincia. Se calcula además que unas 15,000 personas perdieron sus casas o no pueden volver a ellas. Aviones y barcos transportan víveres y material de emergencia. La Marina envió un barco medicalizado para apoyar a los 2 únicos hospitales que todavía funcionan en Mamuju, capital de la provincia, y que están desbordados por los heridos. El archipiélago indonesio se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica y volcánica. Y este fin de semana fue de buenas noticias para los jóvenes venezolanos aspirantes a llegar a las grandes ligas, pues con la finalización del proceso de firmas internacionales de parte de Major League Baseball, más de 160 prospectos criollos dieron el salto al béisbol profesional. Han sido muchos años de sacrificios, pero para esta generación de jóvenes la Navidad llegó tan solo con unas semanas de retraso. De acuerdo con los primeros reportes, este fin de semana más de 160 jóvenes prospectos venezolanos cerraron contratos con las organizaciones de grandes ligas para iniciar su carrera como profesional. Los Gigantes de San Francisco fueron quienes hicieron de los servicios del mayor número de criollos al acordar con al menos 19 jugadores, seguido por los Mets de Nueva York con 14 y los Vigilantes de Texas con 11. Por su parte, los Rays de Tampa Bay concretaron la firma del mayor prospecto del país de este periodo, el campo corto Carlos Colmenares, de quien se habla maravillas de su ofensiva, pues entre sus características está el hacer contacto con consistencia y a la vez tiene poder, algo que en estos tiempos de analítica es sumamente importante. Esto sumado a que su defensa es considerada como muy fluida y que hace que todo parezca ser muy fácil. Lo tienen rankeado como uno de los mejores jugadores de toda esta generación. A pesar del cierre de numerosas academias de grandes ligas en Venezuela en los últimos años, a causa de la realidad del país, los jóvenes criollos siguen haciendo que las miradas de los cazatalentos se fijen en ellos, lo que este año sumó casi 30 millones de dólares en bonos por firmar. Este ejecutivo de los Tigres de Detroit explicó por qué, pese a las dificultades, Venezuela sigue siendo el punto de atención en los equipos que esperan descubrir al próximo Miguel Cabrera o Ronald Acuña. Creo que es cuestión de dónde está el talento y de cómo esta camada se presenta. Y eso va a dictar de dónde vendrán las firmas. Obviamente tenemos que lidiar con variables como problemas políticos o económicos y cosas así. Pero el talento es el talento. Las firmas de los jugadores internacionales estaba previsto llevarse a cabo el 2 de julio, pero a causa de la pandemia por el coronavirus, todas estas operaciones se vieron retrasadas hasta este fin de semana. Y siguen las buenas noticias. El Atlético de Madrid femenino consiguió este fin de semana su primera Supercopa después de vencer con holgura al Levante con 3-0 con la participación estelar de la venezolana Deina Castellanos. Las madrileñas se mostraron muy cómodas sobre la hierba del estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería. Y en las imágenes, el momento en el que la venezolana logró su tanto. Y con estas excelentes noticias, amigos, llegamos al final de Noticias EBTV. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden mantenerse siempre en contacto con nuestros contenidos en ebtv.online. Yo soy María Carolina González. Hasta pronto.